Los niños de la niebla. Hay lugares que no aparecen en las guías turísticas. Pueblos donde el progreso no se mide en riqueza, sino en el grosor del aire que respiras. Lugares donde preguntar: ¿qué es ese olor? ¿Es la forma más rápida de convertirte en un extraño o en un problema? Bienvenidos a este lugar. Un punto diminuto en el mapa que durante décadas vivió bajo una bendición que terminó siendo su condena. Aquí, la empresa local no solo daba empleo. Era dueña de las calles, de las escuelas y, como descubriríamos años después, de los pulmones de cada niño que creció bajo su sombra. Todo comenzó con una noche de octubre. Una niebla inusualmente densa bajó de las chimeneas y se instaló en el valle. No era blanca ni húmeda. Tenía un matiz amarillento y un sabor metálico que se pegaba a la garganta. Al día siguiente, los pájaros no cantaron. Simplemente, ya no estaban. Hoy en Narraciones Oscuras, vamos a desenterrar el expediente que una corporación multimillonaria intentó quemar. Vamos a seguir el rastro de la niebla amarilla y a descubrir por qué todo un pueblo decidió callar mientras sus hijos enfermaban. Esta no es una historia de fantasmas. Es algo mucho peor. Es la historia de un crimen que todavía se respira. El registro olvidado. 14 de octubre. Para el mundo fue un martes cualquiera. Para los registros de la planta, fue simplemente el incidente 402. Un fallo en las válvulas de presión que duró apenas 45 minutos. Pero el tiempo en los despachos corporativos no corre igual que en las calles. Mientras los ingenieros firmaban informes de situación bajo control, afuera, algo empezaba a descender sobre los tejados. La naturaleza muda. Los primeros en notarlo no fueron los adultos, sino la tierra. Los agricultores locales reportaron que sus cultivos de esa temporada tenían un extraño brillo aceitoso. Pero lo más inquietante fue el silencio. Un pueblo rodeado de bosque suele ser ruidoso, pero tras esa noche, el silencio se volvió ensordecedor. No había pájaros. Los perros se negaban a salir de sus casas. Y luego estaba ese olor. Un aroma a cobre y azufre que se te instalaba en la base del cráneo y no te soltaba. Conflicto, la verdad corporativa. La respuesta no tardó en llegar, impresa en panfletos distribuidos casa por casa. Es solo vapor de agua, decía el comunicado oficial. Un subproducto natural de nuestra nueva fase de producción. La corporación incluso organizó una jornada de puertas abiertas para demostrar su transparencia. Pero mientras las familias comían palomitas gratis, en los sótanos de la planta se ordenaba duplicar los turnos de limpieza. La negación había comenzado, y con ella, el experimento más cruel de todos. Convencer a un pueblo entero de que sus propios sentidos les estaban mintiendo. Las salas de espera llenas. 2 años después del incidente 402, el hospital local dejó de ser un lugar de paso para convertirse en el epicentro del pueblo. No eran casos aislados. Los pediatras empezaron a notar un patrón: problemas respiratorios crónicos, sarpullidos que no respondían a cremas, y una fatiga que los niños no deberían conocer. Pero cuando los médicos intentaron cruzar datos, se toparon con un muro de cristal. Las historias clínicas de los barrios más cercanos a la planta estaban siendo centralizadas por una consultora externa contratada por la propia fábrica. El expediente perdido. La doctora Elena Vance fue la primera en dar la alarma. Ella notó que los casos se disparaban siempre que la niebla bajaba. Pero cuando solicitó los niveles de emisión de la planta para compararlos con sus diagnósticos, recibió una carta del Departamento Legal, Seguridad Nacional y Propiedad Intelectual. Sus archivos personales fueron confiscados durante una auditoría de rutina. De la noche a la mañana, la evidencia médica más importante del siglo desapareció de los registros oficiales. El efecto: histeria colectiva. La corporación no solo ocultó datos, contraatacó con una campaña de gaslighting masivo. Pagaron a expertos para que hablaran en la radio local sobre la psicosomática del miedo. Convencieron a los padres de que los síntomas de sus hijos eran fruto del estrés o de una mala alimentación, cualquier cosa antes que admitir que el aire que respiraban era veneno. El pueblo estaba siendo silenciado desde adentro, usando el miedo a perder sus empleos como el bozal definitivo. El encuentro en la penumbra. Justo cuando el silencio parecía haber ganado la batalla, surgió una grieta. 1992.
un hombre que había dedicado 20 años de su vida a la planta, un ingeniero de procesos cuyo nombre todavía hoy genera susurros de odio en la junta directiva, decidió hablar. No buscaba dinero, buscaba redención. En un sobremanila que olía a humedad y cigarrillos, entregó lo que el pueblo necesitaba. La confesión por escrito de un gigante. El documento del costo aceptable. Lo que contenía ese sobre era una pesadilla administrativa. Un memo interno, fechado meses antes del primer incidente, donde la directiva discutía los riesgos de los nuevos filtros económicos. En la página 4, un párrafo que hiela la sangre. El impacto en la salud de la población circundante es previsible, pero el costo de las posibles indemnizaciones es un 40% menor que la inversión en la tecnología de filtrado recomendada. No fue un error técnico. Fue una decisión financiera. La estrategia de la niebla. El informante reveló el secreto más oscuro. La niebla no era un accidente climático. La planta monitorizaba el clima. Esperaban a que la presión atmosférica fuera la adecuada para que el gas se quedara atrapado en el valle, ocultando las emisiones nocturnas bajo la apariencia de un fenómeno natural. Usaban la naturaleza como cómplice de sus vertidos ilegales. Hoy, el valle parece haber recuperado su paz. La fábrica cambió de dueños, y las chimeneas ya no expulsan esa neblina amarillenta que marcó a toda una generación. Pero las cicatrices no están en las paredes, sino en las lápidas del cementerio local, y en las historias que las familias aún cuentan en voz baja. Para muchos, la justicia nunca llegó, solo llegó el olvido, comprado con acuerdos extrajudiciales y cláusulas de confidencialidad que actúan como un bozal eterno. Este caso nos recuerda que el horror no siempre viste de lo paranormal. A veces el verdadero monstruo es una hoja de cálculo donde una vida humana tiene un valor inferior al margen de beneficios. Los niños de la niebla no fueron víctimas de un accidente sino de una decisión consciente. Y lo más aterrador es preguntarse, mientras miras este video, ¿qué tipo de aire está entrando por tu ventana? ¿Qué secretos se ocultan detrás del progreso de tu propia ciudad? Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que das por sentado, suscríbete y activa la campana. En la oscuridad, la única defensa es no dejar de hacerse preguntas. Déjame en los comentarios, ¿conoces algún lugar donde el silencio sea la norma? Te leo. Esto fue Narraciones Oscuras, hasta que la luz vuelva a encenderse.